¿Qué es lo que está pasando con estas nuevas leyes de inmigración que tiene el estado de Texas? Senate Bill 4 is now law in the state of Texas. Y el hecho de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmara la ley SB 4 que permite la detención y expulsión de migrantes indocumentados que entren al estado de manera irregular les causa aún más angustia. En el estado de Texas siempre nos han atacado a nosotros como inmigrantes. 3 jueces de Texas pidieron al presidente Joe Biden que impida la implementación de la controvertida ley SB 4. Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Probablemente tú ya escuchaste sobre esto en las noticias. El día de hoy me encuentro con el abogado de inmigración J.A. García, porque él es el experto en esto y el reporte no sería el reporte si no tuviéramos fuentes y personas que en realidad supieran de lo que están hablando. Y a mí me gusta tener ese tipo de conversaciones. Abogado, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias Eduardo, es un placer estar aquí contigo. Abogado, we have so much to talk about. Primero que nada, break it down for us. ¿Qué es esto de SB4? ¿Qué significa SB4 y cuál es el contenido de esta ley de inmigración? Bueno, la SB4 es una ley nueva de Texas que entra en vigor el día 5 de marzo 2024. Por primera vez le va a dar autorización a un policía local, estatal, de pedir papeles. También le da poder a un juez del estado ordenar la deportación de un inmigrante. It's some pretty heavy stuff, seamos honestos. Tenemos que empezar con esto ahora que ya tenemos en contexto qué es esta ley que ya se firmó, más aún no entra en acción. Platiquemos sobre la constitucionalidad de todo esto. ¿Acaso esta ley SB4 viola esto que es la autoridad ejecutiva del gobierno federal sobre esta aplicación de la ley? ¿Y acaso podría ser anulado ante los tribunales o las cortes supremas más allá de Texas, aquí en Estados Unidos? Sí, porque sabemos que las leyes federales de inmigración son responsabilidad del gobierno federal. Por ejemplo, deportación de una persona. Pienso que van a haber problemas porque ya se puso una demanda contra el estado de Texas en Austin, pidiendo que un tribunal declare esta ley inconstitucional. Pero sabemos que posteriormente pasa a una corte de apelaciones en New Orleans. Pienso que finalmente va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. What are we going to do in the meantime? Esto puede afectar a mucha gente que está ilegalmente en el país al ser detenida por un oficial de inmigración y le pide papeles. Y después los ponen ante una corte criminal para enfrentarse a un cargo de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora va a ser un delito penal, grado menor, grado B o clase B, y un castigo mínimo de 0 días de cárcel a 180 días de cárcel. Si la persona se enfrenta a este cargo, el juez le va a dar 2 opciones, Eduardo. O regresas a tu país, regresas a México voluntariamente y al hacer eso le retiran los cargos, o lo pueden condenar a un tiempo de cárcel por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Y al cumplir la condena, 30 días, 10 días, el juez puede ordenar que la persona regrese a la frontera y salga para México. Si no lo hace, le pueden elevar o le pueden poner cargos grado felonía por no cumplir con esta orden. Así que puede afectar a mucha gente. Tú tienes derechos bajo esta ley. Si una policía te detiene y te pide papeles, le puedes dar tu nombre, fecha de nacimiento y tu dirección. Si quieren más información, que cómo entraste, dónde entraste, por dónde entraste, tú puedes decir que antes de contestar más preguntas, quieres hablar con un abogado de inmigración o quizás con el consulado de tu país. Porque la pregunta va a ser, ¿cómo van a comprobar que tú entraste ilegalmente? No hay videos, no hay testigos, solamente tu declaración, tu confesión. Así que habla con un abogado de inmigración por si te detienen y te empiezan a pedir papeles, te hacen estas preguntas. Tú tienes que saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer y cuáles son tus derechos. O posiblemente si tú tienes opciones, quizás para obtener tu residencia permanente en este país, hay que hablar con un abogado. Abogado, usted mencionó que es posible que los que son atrapados, capturados, arrestados, una vez de que esta ley entre en vigor, serán regresados a México, pero
¿Qué si estos inmigrantes obviamente tuvieron que pasar por ese cruce fronterizo? Pero ¿qué si no son de México? ¿Qué si son de Venezuela? ¿Qué si son de Cuba? ¿Qué si son de diferentes partes de Latinoamérica o de otras partes? Obviamente ya vimos la reacción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México va a tratar de impugnar esta ley de inmigración SB4 de Texas en los tribunales estadounidenses. Usted y yo sabemos que técnicamente él no puede hacer eso. Lo que sí puede hacer el gobierno mexicano es que puede, dentro del sistema judicial de Estados Unidos, es presentar un amicus brief en apoyo de una posible impugnación o hacer algo al respecto. Pero una vez más, ¿qué si los migrantes que están cruzando no son de México? Ok, recuerda que la ley dice que es una violación entrar al estado de Texas ilegalmente. ¿Cómo vas a hacer eso? Por la frontera con México. Y el juez puede ordenar que tú regreses al puerto de entrada más cerca para regresar al país de donde entraste a Texas, México. Puede ser mexicano, puede ser centroamericano, africano, pero si entraste a Texas, al cruzar por México, el juez te puede regresar a esa misma frontera. Y por eso no importa tu nacionalidad, porque tenemos la frontera con México y ese es el punto donde se hizo la violación. ¿Cómo es que se puede cumplir esta ley? ¿Cómo se puede poner en práctica? ¿Y qué riesgos existen al que se apliquen lo que se pudiera considerar pues estos perfiles raciales o se apunte a grupos específicos durante arrestos? Así es, un policía puede sospechar que tú estás ilegalmente en el país debido a que tú entraste ilegalmente y te puede parar, empezar a pedir papeles, aunque seas ciudadano americano. Así que para mucha gente va a ser un shock que te empiecen a pedir papeles. Oye, tú eres ciudadano americano, tu familia tiene generaciones aquí en Texas y te están pidiendo papeles. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, un policía ahora tiene derecho de hacer eso para establecer si hay causa probable, si él piensa que tú estás en violación de las leyes de inmigración. Continuamos platicando con el abogado de inmigración J.A. García. Él es un abogado de inmigración, él tiene sus oficinas en San Antonio. Abogado, antes de continuar, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, ¿dónde lo puede contactar para que usted potencialmente usted se haga cargo del caso de alguien? Sí, Eduardo, estamos a la orden. Si quieren información relacionada a la SB4, pueden llamar a su servidor al 866-ARREGLA. Es igual que marcar el 866-277-3452, 866-ARREGLA, o el número local es el área 210-828-5562. Mi correo electrónico es garcia1911@yahoo.com. Yo voy a hablar contigo para ver si tú tienes posibilidades de aplicar, a pedir tu residencia, o si ya vas en trámite. Hay que agilizar ese proceso, porque si llegas ante un juez con este tipo de cargo y el abogado puede decirle al juez: mire, juez, mi cliente ya hizo su petición, esposa ciudadana, lo está pidiendo y tiene que salir a México porque entró ilegalmente, no puede arreglar aquí, ya se está pidiendo el perdón para que no le pongan castigo de 10 años por estar más de un año sin papeles y salir del país. Ya estamos en lo final. Y es posible que con eso te pueda ayudar. Pero si no has hecho nada, pues es un poquito tarde iniciar el proceso ya estando bajo este tipo de cargo. Y es muy importante porque hay muchas cosas que un inmigrante puede hacer y ni lo saben, desconocen de los beneficios, los derechos. Mucha gente que tiene aquí muchos años, bueno, quizás ya tienen un hijo, una hija que quiera servir en las Fuerzas Armadas, y eso te da muchísimos derechos. Hay que hablar con un abogado para ver cuáles son tus opciones y qué es lo que tú puedes o no puedes, o debes o no debes de hacer por si te para la policía. Si un agente de policía te para y te pide información relacionada a tu estatus migratorio, tú puedes dar tu nombre, fecha de nacimiento, dirección. Si pide más información, puedes decirle al oficial: perdón, pero yo no quiero contestar más preguntas sin primero hablar con un abogado
o con mi consulado. Es más que importante tener toda esta información en consideración. Le doy gracias, abogado, porque me acompaña para contestar algunas de estas preguntas sobre el SB4, estas nuevas leyes de inmigración que no están en efecto ahorita, que ya fueron firmadas. No veremos sus efectos hasta el año que entra. Y te doy gracias a ti, amigo, amiga, que estás escuchando o que estás viendo esta conversación sobre estos temas demasiado importantes en el reporte. Abogado, ¿cómo es que afectaría esta ley SB4 a las familias con estatus migratorio mixto? ¿Pudiera llevar a la separación familiar o hacer más difícil de que las familias permanezcan juntas? Va a ser difícil, Eduardo, porque si una persona, por ejemplo, tiene esta acusación, tiene este cargo y ya tienen información porque la persona voluntariamente dio información de cómo entró, cuándo entró, por dónde, etcétera, ¿cuál es la defensa? No hay defensa. ¿Entraste o no entraste ilegalmente? Y va a ser difícil. Así que, por favor, no den información de su entrada porque eso sería lo peor que pueden hacer. Si no dan esa información voluntariamente, ¿cómo lo van a comprobar? ¿Cuándo entraste? ¿Dónde está el video? ¿Dónde están los testigos? No hay. Así que sería tu misma confesión que van a usar en contra de ti y no ampara a las familias si detienen a una persona, aunque tenga familia aquí, niños, etcétera. El estado de Texas no lo toma en cuenta bajo esta ley SB4. Abogado, ¿qué opciones están disponibles para aquellos migrantes indocumentados que viven aquí en Texas bajo la SB4? ¿Existen posibles defensas o caminos hacia un estatus legal? Y usted lo había mencionado antes en una conversación con mi papá en la transmisión en vivo, pero ¿qué grupos están protegidos? Bueno, hay ciertos lugares donde los agentes del Estado, los policías no pueden hacer arrestos bajo esta ley SB4. Estamos hablando de las escuelas, iglesias, hospitales, clínicas médicas, están protegidas. No incluye colegios o las universidades. Así que hay que tomar eso en cuenta. También personas que tienen, por ejemplo, el DACA, el permiso DACA, están protegidos. No van a ser afectadas por la SB4. Pero todos los demás hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes o no puedes hacer, qué es lo que debes o no debes hacer. Y lo mejor es hablar con un abogado de inmigración. Si tú tienes un caso criminal, muchas veces el abogado de defensa criminal no conoce las leyes de inmigración. Tú tienes que saber cuáles son las consecuencias de una declaración de que eres culpable al delito, cómo va a afectar tu caso migratorio. Y eso es muy, pero muy importante, porque si tú regresas a la frontera y cruzas a México, puede afectar todo tu trámite migratorio y ya no vas a poder regresar a los Estados Unidos sin perjudicar tu caso. Probablemente tienes que ahora arreglar ante el consulado americano en tu país. Esperar ya el tiempo que se lleve para que tu caso llegue al consulado americano para tu entrevista final. Y todo esto te lo puede explicar un abogado de inmigración. Por favor, no vayan con notarios porque ellos no pueden hacer absolutamente nada por ti. No pueden ir a corte, no pueden hablar con el procurador, no pueden comunicarse con el servicio de inmigración porque no son abogados. Entendido y anotado. Espero que las palabras del abogado sean lo suficiente para a ti, mi amigo, mi amiga, que tal vez tienes un caso similar o tienes preguntas, que te comuniques con la gente que estudió para esto, que se mantiene al día con todo esto. Y con ese contexto, y porque me gustaría su opinión, pero basada en su conocimiento de las leyes de inmigración, su conocimiento como abogado, que ha ayudado podría yo decir que cientos, si no es que miles de personas a través de su carrera. Me gustaría su opinión sobre lo que se reportó que ocurrió el miércoles 20 de diciembre, donde la oficina del gobernador Greg Abbott confirmó que ahora están enviando a migrantes en avión a ciudades santuario. Más de 120 partieron de El Paso y fueron
dejados en el Chicago O'Hare, esto la noche del miércoles. Al igual que los autobuses que empezamos a ver a lo largo del inicio del año, creo que también hasta mediados del año, se dice que estos inmigrantes firmaron renuncias de consentimiento voluntarias en varios idiomas para abordar el avión. Abbott dice que planea más vuelos para que puedan aterrizar en cualquier ciudad santuario. En más de una ocasión, el gobernador básicamente ha dicho que él está haciendo esto porque no hay otros estados que tengan que vivir lo que viven los estados en la frontera y quiere darle una probadita, entre comillas, a otras ciudades. ¿Cuál es su punto de vista en esto? ¿Qué se puede hacer? Yo sé que usted menciona mucho lo importante que es en realidad no firmar nada, al menos que uno tenga un abogado. Pero, ¿qué me puede decir sobre esto, abogado? Bueno, Eduardo, todo esto es un show político, ¿ok? Porque al hacer esto va a salir en las noticias, Fox News, lo van a entrevistar y solamente está escogiendo ciudades encabezadas por demócratas. Es la guerra de Abbott contra los demócratas. Mandar aviones a Chicago, Los Ángeles, New York, son ciudades demócratas que le llaman santuarias. No existe tal cosa, porque en cualquier ciudad te pueden arrestar y te pueden poner en proceso de deportación. No hay una ciudad que dice, aquí no vamos a arrestar a nadie por violar las leyes de inmigración. Esa sería una ciudad santuaria. Pero la realidad es que tenemos ciudades, por ejemplo, republicanas en Iowa, los rancheros donde están rogando, pidiendo, por favor, necesitamos trabajadores, no tenemos quien trabaje, cultive las verduras o atender al ganado. Por favor, mándenos inmigrantes. No están haciendo eso. Los están enviando a las ciudades demócratas por la guerra constante de Abbott contra los demócratas. También tomando en cuenta que digamos, no es el primer show. Obviamente iniciamos el año platicando sobre estos autobuses que fueron llevados a estas islas de los ricos. ¿Cómo se llamaban esas, abogado? Es el Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. Aparte de eso, empezamos a ver de que él empezó a poner estos, ¿cómo le llamaría usted? Las boyas esas que parecían de una película de Saw, las estaba poniendo en el Río Grande y ahora nos encontramos con esta nueva ley y además pues estos vuelos que están saliendo de diferentes partes de Texas para llevar a los migrantes a otras partes de los Estados Unidos para que ya no sean problema de Texas. Obviamente esta situación no va a parar. Recordemos que el año 2024 es un año de elecciones, abogado, y vamos a hacer cualquier cosa, como usted dice, para aparecer en las diferentes cadenas de noticias, para poder sacar cualquier nota, pero es por eso que es importante que tú y yo, mi amiga, mi amigo, nos mantengamos al tanto del contexto de todo esto, y es por eso que yo invité al abogado J. García, abogado de inmigración, para que platiquemos sobre esto, para que en realidad profundicemos, entendamos, nos eduquemos sobre lo que está pasando en nuestras comunidades y de así, si tienes la oportunidad de votar, lo importante que es votar para que si no te gustan estos líderes y sus acciones, hagas algo al respecto. Abogado, una vez más, la invitación para mi amigo, mi amiga, en cualquier parte de los Estados Unidos que tal vez tenga problemas, situaciones, o tal vez nada más tiene alguna pregunta sobre inmigración, ¿cómo lo puede contactar y cuáles son sus palabras para mi amigo, mi amiga que lo escucha en estos momentos? Bueno, pueden llamarnos para más información o si tienen preguntas. El número a marcar es el 866-ARREGLA, 866-277-3452. Tengo un número local en San Antonio, es el área 210-828-5562 y puedes enviarme un email garciaja1911@yahoo.com y para toda persona que quiere hablar conmigo, que quiere una consulta, si me dicen que llaman de parte de mi amigo Eduardo, le regalo la primera consulta absolutamente gratis. 866-ARREGLA, 866-277-3452. Lo importante que es mantenernos informados en todo lo que está pasando.
espero poder continuar platicando sobre todo esto mientras entremos una vez más en un año de elecciones donde cada vez más los titulares van a sonar más rimbombantes, tal vez tú los escuches como un poquito ridículos, dirías nunca va a pasar, pero a principios del año que entra esta nueva ley, al menos de que alguien la pueda parar, lo que parece que no va a pasar, pues obviamente hay que mantenernos informados y actualizados con todo lo demás. Todo esto fue basado en información que trae con nosotros el abogado J.A. García. Esto fue el reporte. Muchas gracias a ti por escuchar y le doy muchas gracias a usted, abogado. Gracias, muchas gracias por la invitación.